Hola a todos, bienvenidos a AutoExpert Latam. Vamos a darle continuidad al tercer y último capítulo de la historia de Chevrolet. Vamos a precisamente comenzar a partir de la década del 2000 hasta nuestros días. A todos ustedes les doy la bienvenida a un capítulo más de Expert History. Vamos a comenzar la década del 2000 hablando de tres vehículos muy representativos para la marca. El primero de ellos fue la renovación completa del Chevrolet Corvette. Se presentaba por primera vez la quinta generación del Chevrolet Corvette C5 en el año 2002 y a su vez también el Chevrolet Impala, la renovación de un vehículo extremadamente famoso en los Estados Unidos, con un gran bagaje y de muy buena aceptación en el mercado norteamericano. Me refiero con esto a Estados Unidos y a Canadá. En el año 2003 se introduce un sedán mediano, obviamente con un costo de adquisición más bajo que el Impala, y estamos hablando fundamentalmente del Chevrolet Malibu. Bien, para el año del 2001, y antes de empezar a hablar de lo que es el Chevy Avalanche, vamos a tener en cuenta que durante sus últimos 19 años, 20 años, procuraremos destacar información no solamente técnica, sino información, datos curiosos de los modelos más famosos de Chevrolet en estas últimas 2 décadas. Vamos a comenzar en el 2001 mencionando al Chevy Avalanche, que no es otra cosa que una camioneta pues, que utiliza en este caso el mismo bastidor, la misma plataforma GMT 800, de la cual hacían uso también el Chevy Suburban y su homólogo en el portafolio, en la filial más lujosa del grupo General Motors, que era Cadillac. Cadillac hacía uso de la GMT 800 también para su Escalade EXT. ¿Qué tiene de particular este Avalanche? Este Avalanche se comercializó pues básicamente con el mensaje de valor o con la propuesta de ser un SUV que podía, en este caso, generar una cama totalmente plana desde el platón hacia el compartimiento de pasajeros. ¿Por qué? Porque con este vehículo se introdujo a nivel de diseño el concepto del midgate. Midgate no era otra cosa que una cubierta de plástico, la cubierta de plástico que separaba la cabina de pasajeros del platón se podía remover y dejar en este caso pues una zona de carga muchísimo más amplia. Este sistema pues se bautizó en el grupo General Motors como Convert a Cab o convertir una cabina, y esto a su vez facilitaba tanto las operaciones de apertura como de cierre. El Chevy Avalanche tuvo un relativo buen éxito, aunque pues la comercialización de este vehículo no fue durante muchos años tal cual lo había pronosticado el grupo General Motors. A su vez, el Avalanche ofrecía en todos sus casos motores Vortec de 5.3 y de 8.1 litros, los dos bloques obviamente de 8 cilindros en B, con potencias de entre 285 y 340 caballos de potencia. Bueno, para el año 2002 debemos mencionar un episodio muy importante para el grupo General Motors, y corresponde a que el grupo GM norteamericano se hace al control de Daewoo Motor en Corea. Esta nueva fusión es rebautizada como GM o GM Daewoo, y en 2011 pasaría a llamarse este grupo como General Motors Corea. Es importante mencionar que a partir de esta adquisición es que pues, se empiezan a producir, a diseñar, a desarrollar y a producir la nueva generación de vehículos de todo el portafolio de GM, o en gran parte dentro del portafolio de GM, con origen coreano. Bueno, para 2002 es importante también destacar, como parte de la investigación que se hizo para el desarrollo de esta presentación, que se lanza una camioneta, una Chevrolet S10 o S10. ¿Qué tiene de importante este vehículo? Que a modo de concepto
se introdujo las pilas de combustible en vehículos de General Motors. Esto obviamente a manera de concepto, lo que buscaba en este caso era generar la producción o más bien la extracción de hidrógeno a partir de la gasolina para poder producir electricidad. Esta camioneta pues incorporaba un procesador de combustible a bordo que transforma la gasolina con bajo contenido de azufre. Es importantísimo destacar que se requiere gasolina con un muy bajo contenido de azufre gracias a un conjunto de reacciones químicas. La autonomía de esta camioneta para el año 2002 era de 40 millas por galón y se consideraba que tenía un 50% menor cantidad de emisiones contaminantes a la atmósfera con respecto a sus homólogos de motores de gasolina. Me refiero con esto a las emisiones de dióxido de carbono. Bueno, vamos a mezclar dentro de este último capítulo la introducción y comercialización no solamente de vehículos con fines de ser comercializados en Norteamérica, sino también vamos a poner el ejemplo de vehículos que fueron comercializados en Latinoamérica y especialmente en Colombia. Para el 2002 se lanza la nueva generación de camiones Chevrolet Kodiaq. Recordemos que los Chevrolet Kodiaq, en este caso de chasis corto y de chasis largo, de bastidor corto, de bastidor largo, perdón, partían de otros productos comercializados bajo la filial GMC o GMC del grupo General Motors. Estos camiones se conocían en ese portafolio como Top Kick. Los GMC Top Kick fueron comercializados en Colombia como Kodiaq, en bastidor corto y largo, como lo acabo de decir, y hacían uso de motores Caterpillar. Estos motores Caterpillar tenían un desplazamiento o un cilindraje de 6.6 litros, de 6 cilindros en línea que podían producir 185 caballos de potencia. Estos motores iban acoplados a cajas mecánicas Fueler de 5 velocidades y obviamente la capacidad podría estar en torno de entre los 10.264 kilos y los 10.684 de capacidad de carga total. En 2002 también, a través de General Motors con Motores en Colombia, se introduce, y gracias a la fusión de General Motors con el grupo japonés Suzuki, las últimas generaciones de el Vitara. El Suzuki Vitara fue vendido en Colombia como Chevrolet Vitara, tanto en versiones de 3 como de 5 puertas. Recordemos que la versión de 3 puertas tenía un motor de 1.600 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea que producía 94 caballos y este motor iba acoplado a una caja mecánica de 5 velocidades. Ya las versiones 5 puertas o con carrocería Station Wagon contaban con dos variantes de motor, de hecho, un motor 2 litros de 4 cilindros en línea que desarrollaba 126 caballos de potencia y otro motor más grande, un motor 2500 de 6 cilindros en B que producía 142 caballos. A su vez, en este tipo de carrocería se podría escoger entre las cajas mecánicas del motor 2.0 y las automáticas del motor de 6 cilindros en B. Bien, el portafolio que ofrece o que ha ofrecido General Motors con motores en Colombia ha sido muy amplio y con el paso de los años vamos a ir viendo, especialmente con el cierre de este capítulo, que el portafolio de camiones y de vehículos pesados siempre ha cobrado una vital importancia dentro del catálogo. Es por esto que en el 2002 se presenta la siguiente generación de los camiones ligeros Isuzu NPR, NKR y NPR. Vamos a comenzar por el Chevrolet NKR presentado en el 2002 con motor de 2.7 litros, diésel obviamente, de 4 cilindros en línea y 75.4 caballos de potencia. Estos camiones tenían una capacidad máxima de carga de 2.950 kilogramos. A su vez, y para el 2002 se presentaban los camiones, y quizás voy a centrarme en los bastidores tipo araña, carrozables para buses. Pongo el ejemplo del modelo Isuzu CHR 7.2 LT, un bastidor que sirvió para que muchos carroceros aquí en Colombia pudiesen vender sus productos. Contaba con un motor de 7.2 litros, de 6 cilindros en línea
y 202.5 caballos de potencia. Este motor iba acoplado a una caja mecánica de 5 velocidades. Bueno, en 2002 se produce obviamente la renovación también del Chevrolet Light Utility Vehicle, o más famosamente conocido como el Chevrolet Loop, la siguiente generación de modelos originalmente Isuzu japonés. Vamos aquí a ver la versión D-Max Crew Cab para el 2002. La Chevrolet Loop pasa de su nombre Loop al nombre de D-Max. Y vemos aquí en la parte superior la versión 4x2 Crew Cab. Crew Cab se le consideraba las versiones doble cabina. Las movían motores 2.4 y 2.5 diésel, 2.4 gasolina, de 4 cilindros en línea y 124 caballos de potencia. Y las 2500 diésel, también de 4 cilindros en línea, producían 79 caballos de potencia, acoplados exclusivamente a cajas mecánicas de 5 velocidades. Recordemos las versiones 4x2. Ya las versiones 4x4 hacían usos de motores 3500 gasolina V6 de 197 caballos de potencia, y también existió unas variantes diésel, estas con un motor 3 litros de 4 cilindros en línea que generaban 130 caballos de potencia. En este caso podríamos escoger con estos motores, los motores 3500 gasolina irían acoplados a cajas automáticas de 4 velocidades y los diésel a cajas mecánicas de 5 velocidades. Estos modelos de Chevrolet D-Max, especialmente las diésel, son muy recordadas en este caso por la alta rumorosidad de los motores y porque prácticamente se sentía que íbamos a bordo de un auténtico camión. Bueno, para el año 2002 también se produce en este caso el lanzamiento del Chevrolet Camaro Super Sport o SS de el aniversario número 35. Después de 35 años de producción continua, lamentablemente y por temas de comercialización, el Chevrolet Camaro es retirado del mercado de la línea de producción debido fundamentalmente a los bajos volúmenes de ventas registrados hasta el año 2002. En 2003 aparece un vehículo supremamente exótico, si lo podemos considerar de esta manera. Estamos mencionando al famoso Chevrolet SSR. Las siglas SSR hacen alusión a Super Sport Roadster. No es otra cosa que una camioneta con platón tipo pickup, con la particularidad de que el techo es totalmente removible y la podemos utilizar a modo de convertible o de vehículo cabrio. Este Chevrolet SSR fue presentado como vehículo concepto en el año 2000. Como lo mencionaba anteriormente, es básicamente un pickup de techo rígido retráctil que fue comercializado entre el año 2003 y el año 2006 respectivamente. Se produjeron 24.150 unidades, una cifra nada despreciable, dado que el tiraje inicial de unidades contemplaba que no se produjeran más de 10.000 vehículos de este tipo. Los motores fueron algo particular porque se echó mano de los motores más grandes del grupo, fundamentalmente casi que los mismos motores que animaban al Chevrolet Corvette de la época. Estoy hablando de motores Vortec de 5.3 litros, V8 de 300 caballos de potencia. Este motor era derivado de las utilizadas por las camionetas Chevrolet Silverado. Le permitía acelerar de 0 a 100 en 7.7 segundos para los años de entre 2003 y 2004. Pasados estos años, nos centramos para el año 2005, la Chevrolet SSR comercializó o fue comercializada con el mismo bloque LS2 V8 de entre 390 y 400 caballos de potencia, motor que animaba también a su vez al Chevrolet Corvette, no solamente al Chevrolet Corvette C6, sino también al Pontiac GTO. Bueno, vemos una mezcla de productos norteamericanos, productos comercializados en Latinoamérica, gracias a la muy importante colaboración que existía para la época entre la filial alemana de General Motors, Opel, y sus filiales, en este caso Chevrolet, en Norteamérica y Sudamérica. Fue posible traer modelos alemanes a nuestros países, especialmente a Latinoamérica y a Colombia. Es por esta razón que en el año 2003 aparece
el Chevrolet Zafira. No es otra cosa que un producto derivado del Opel Zafira alemán, una camioneta de tipo minivan de 5 puertas y con capacidad para 7 pasajeros. Incorporaba una pequeña tercera fila de asientos que hacía posible el desplazamiento de personas de una talla no muy alta y especialmente niños. Este vehículo pues utilizaba un motor 2 litros, gasolina de 4 cilindros en línea, que producía 116 caballos de potencia. A su vez estaba acoplado a una caja mecánica de 5 velocidades y su peso no superaba los 1.405 kilogramos. Bueno, un vehículo importantísimo. Quizás el primer resultado de la operación de compra de General Motors a Daewoo Motor en Corea. Para el año 2003 se presenta por primera vez el Chevrolet Aveo, el famoso Chevrolet Aveo, conocido también como Chevrolet Kalos y Loba. Este vehículo también se comercializó bajo las marcas Daewoo con el nombre de Gentra y Kalos. En la filial australiana de General Motors, conocido como Holden, lo comercializó como Barina y como Barina TK. Pontiac en Estados Unidos lo comercializó como el Pontiac G3, G3 Wave e incluso solamente la denominación Wave. Suzuki en ciertas regiones de Asia lo comercializó como Suzuki Swift Más y en ciertas regiones de la antigua cortina de hierro de Europa Oriental se comercializó con el nombre de SAS Vida. Vamos a mencionar un detalle muy importante de donde proviene la palabra Aveo. Y más que la palabra Aveo, la palabra Kalos, que fue el nombre del concepto inicial. El Daewoo Kalos, internamente se conoció como el modelo T200 y T250, es una palabra griega, Kalos, que significa hermoso y bueno. Este vehículo hacía uso de la primera generación de motores Ecotec con desplazamientos de entre 1.200 y 1.600 centímetros cúbicos. En ciertas regiones se vendió el 1.200 con potencias entre 68 y 83 caballos de potencia, el 1.400 que entregaba 99 caballos. En ciertos mercados, especialmente en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, se ofreció el Chevrolet Aveo con motores 1.4 turbo de 138 caballos y en otras regiones se vendió el 1600 de 114 caballos, incluido Colombia. Al lado derecho vemos la primera carrocería presentada que correspondía a la versión sedán. Bien, para 2004 aparece el segundo producto, fruto de la compra de Daewoo Motor en Corea, de General Motors Corea. Estamos hablando del Chevrolet Optra. Este Chevrolet Optra se vendió al igual que el Chevrolet Aveo, bajo el nombre de otras marcas y con el nombre de otros modelos. Vamos a citar que en China se vendía como Buick Excel o Buick Excel HRB. En ciertas regiones se vendió como Chevrolet Lacetti, especialmente en España, Chevrolet Nubira o Chevrolet SRV. También se vendió simplemente como Daewoo Lachetti o Lacetti en Corea. En Australia se vendió como Holden Viva y en ciertas regiones, especialmente en India, se comercializó como Suzuki Forenza. En Colombia, bajo la marca Chevrolet, pues debemos mencionar que fue lanzado este vehículo como modelo 2004, exclusivamente pues con carrocería sedán, como lo vemos en estas imágenes. Los motores que se utilizaron fueron motores E-Tech o E-Tech 2, con potencias de entre 94 y 125 caballos, motores que ofrecían desplazamientos entre 1.400 y 1.800 centímetros cúbicos. En 2013, este vehículo, el Chevrolet Optra, dejó de producirse en Colombia, en la planta de General Motors Colmotores, dando paso a nuevos modelos, también fruto de la compra de General Motors a Daewoo Motor en Corea. Estoy hablando fundamentalmente del Chevrolet Sonic, ya lo vamos a ver más adelante, y el Chevrolet Cobalt, que nos llegó proveniente de la planta de General Motors Chevrolet en Brasil. Bueno, no nos podemos ir sin mencionar el Chevrolet C2. Para 2004 se produce el último tiraje de unidades del Chevy C2 o el Chevrolet C2. Esto no era otra cosa
que un Chevrolet Corsa, del cual se realizaron pues múltiples modificaciones, no solamente de orden mecánico, sino también estético, con el fin de mantener vigente el producto en el mercado, dada la muy favorable aceptación por parte del público. En ese orden de ideas, esta denominación Chevrolet o Chevy C2 correspondió a las unidades vendidas especialmente en México. Vamos a mencionar pues que este vehículo tuvo un lavado de cara rediseñado, en este caso por la división de General Motors México en el año de 2003, y se empezarían a vender las primeras unidades también en este año. Los cambios que presentó este vehículo, básicamente debemos mencionar que se mantenían las carrocerías coupé y las carrocerías de tipo sedán. Presentaron color crema en la tela, materiales textiles al interior del vehículo, y fueron modificados los diseños de algunos plásticos del lado del conductor. Estoy hablando del tablero de instrumentos. También el tablero presentó una nueva presentación, incorporó una nueva presentación, dado que se utilizaron luces de color naranja, además de incluir por primera vez en este Chevrolet Chevy un tacómetro y un odómetro digital. Esto aplicó para modelos del 2008 en adelante. Los asientos cambiaron de color, ahora antes eran tonos muy sobrios, muy del gusto alemán. Estoy hablando de tonos color blanco y gris. Se presentó un radio FM con lector de discos compactos, que para la época fue muy novedoso, y obviamente todo el conjunto frontal del vehículo, incluyendo las ópticas frontales y el bumper junto con la calandra o la parrilla, cambió totalmente. Bueno, en 2004 se presenta una nueva generación de camionetas livianas en el portafolio norteamericano. Estoy mencionando al Chevrolet Colorado. En estas imágenes se presentan las versiones Z71, que ofrecen pues una serie de aditamentos especiales. Especialmente voy a mencionar las molduras de plástico que recubren los pasos de rueda, unos rines especiales y aspectos prácticos, como por ejemplo la ventanilla que separaba el área de los pasajeros, la cabina y la zona de carga. Este Chevrolet Colorado se comercializó también dentro del portafolio de General Motors con otras marcas. También se vendió en el portafolio de GMC como GMC Canyon. Se vendió en Australia como Holden Colorado. Isuzu también haría lo mismo en Japón, vendiéndola como Isuzu I-Series o Series I. Fue el reemplazo, evidentemente, de la anterior generación de camionetas ligeras llamadas Chevrolet S10. Fue fabricado en Estados Unidos, en Brasil y en Tailandia. Recordemos que Tailandia es uno de los mercados más sólidos y más fuertes en términos de comercialización y aceptación de vehículos de tipo pickup utilitarios. Esta Colorado, debemos también comentarles que echa mano de la plataforma GMT 355 del grupo General Motors. Esta misma plataforma fue la que se utilizó para poder producir la famosa Hammer H3. A su vez, los motores que utilizaba esta Chevy Colorado contemplaba desplazamientos de entre 2.800, 2.900, 3.500 y 3.700 centímetros cúbicos, con potencias que iban de entre los 175 y los 242 caballos de potencia. Bueno, para 2004 se presenta el tercer vehículo de origen coreano. Sí, el tercer producto que sale de la alianza, en este caso de la compra de Daewoo Motor en Corea, de General Motors Corea. Estoy hablando del Chevrolet Epica, un vehículo de tamaño completo, una berlina de tamaño mediano, que en este caso fue comercializado también como Chevrolet Epica, Chevrolet Tosca, y en Australia se vendió como Holden Epica. Este vehículo para el año de 2004 rivalizaba con modelos como el Citroën C5, el Hyundai Sonata, su primo que era el Kia Magentis, e incluso dentro del portafolio europeo de Volkswagen vamos a mencionar al grupo Skoda, el grupo checo Skoda, con el modelo Super B o Superb. Este Chevrolet Epica fue ensamblado en Corea del Sur, lo hizo a su vez en Kazajistán, en Uzbekistán, en Rusia y en Tailandia.
Incorporaba motores 2 litros de 143 caballos de potencia, 2500 de 6 cilindros en línea de 156 caballos. Existió también una variante diésel de 2 litros que producía 150 caballos, dirigido fundamentalmente para el mercado europeo. Y un tercer motor que era en este caso un 3700 L5 de 242 caballos de potencia. Bien, en 2004 se presenta una renovación y especialmente vamos a mencionar, gracias a estas imágenes, las carrocerías coupé y especialmente convertible del Chevrolet Corvette en su generación C6, producido entre el año 2005 y el año 2013. Este vehículo fue el primer Corvette, óigase bien, que incorporó sistemas de iluminación delantero a la vista. Todos los vehículos anteriores, salvo la primera generación presentada en 1962, tenían faros escamoteables o faros delanteros que se escondían. Estos vehículos, estos Corvette, obviamente dado su origen y su enfoque eminentemente deportivo, hacían uso de motores muy grandes. Vamos a comenzar por el motor LS2 de 6.200 centímetros cúbicos, gracias a 8 cilindros en B. Producía 400 caballos de potencia y fue comercializado entre el 2005 y el 2007. Luego le sucedió el LS3, también un motor de 6.200 centímetros cúbicos V8 que producía 430 caballos. Este motor fue producido entre los años del 2008 y el 2013. Después de esto llegarían las versiones más poderosas de la generación del Corvette C6. La primera de ellas, la versión Z06, comercializada entre 2006 y 2013, echaba mano del motor LS7, un motor Big Block de 7 litros de 7.000 centímetros cúbicos V8 que producía 505 caballos de potencia. Finalmente aparece la versión Corvette ZR1, comercializada entre 2009 y 2013, que echaba mano del motor LS9 Supercharged o supercargado de 6.200 centímetros cúbicos V8 y que producía 639 caballos de potencia. Esta versión alcanzó 330 kilómetros por hora en las autobahn alemanas para el año del 2009. Bueno, pasamos del Corvette C6, pasamos de hablar de motores Big Block de 7 litros a mencionar el cuarto vehículo fruto de la operación de General Motors Corea. En el año 2005 aparece el Chevrolet Spark, el famoso Chevrolet Spark, proveniente de General Motors Corea. Debemos mencionar que este vehículo, el nombre original de este vehículo era Daewoo Matiz. En Colombia se alcanzó a vender como Daewoo Matiz. Posteriormente salió ese mismo vehículo con la denominación actual, que es Chevrolet Spark. Hacía uso de un motor pues, muy pequeño, con el ánimo de garantizar un muy óptimo consumo de combustible, gracias al reducido tamaño y consecuentemente al reducido peso. Tenía un motor de 995 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea que producía apenas 62.4 caballos de potencia. El peso era de apenas 795 kilogramos. Ese mismo año, aparte de la versión particular, también se comercializó la versión pública, con el ánimo de que sirviese como taxi. Se vendió como Chevrolet Spark Taxi y fue uno de los vehículos que aportó su granito de arena para que en el medio de los transportadores se conociese este tipo de carrocerías como tipo zapatico en Colombia. Bien, para este mismo año, para el año 2005, se presenta también un nuevo vehículo aparte del Chevrolet SSR, un vehículo con un enfoque bastante vintage, bastante retro en términos de diseño, y estamos hablando de la Chevrolet HHR. HHR hace alusión al nombre Heritage High Roof. Es la evolución dentro del grupo del Chevrolet Zafira, recordemos el Opel Zafira de origen alemán. Este vehículo comparte la plataforma GM Delta con el Chevrolet Cobalt, el Pontiac G5 e incluso el Saturn Ion.
Es ensamblada en la planta de producción de General Motors en México, especialmente en la planta de Ramos Arizpe, y pues utilizaba tres motores de la generación Ecotec. El primero de ellas era un motor Ecotec 2.2 litros de 4 cilindros en línea y 143 caballos de potencia. El segundo era un 2.4 de 4 cilindros y 172 caballos. Y finalmente la versión más hormonada y más deportiva consistía en un motor Ecotec Turbo de 2 litros que entregaba 260 caballos de potencia. El aspecto exterior del vehículo, bueno, vamos a notar un detalle y es que el diseño es muy subjetivo. A unos les podría parecer muy hermosa la exaltación de los pasos de rueda, muy abultados esos pasos de rueda, muy de la generación de los 50 quizás. Un diseño que siempre se estuvo en la mitad de entre el amar y el odiar. Fue un vehículo que sirvió en muchos de los casos también como transformación para vehículos fúnebres. Bueno, en el año de 2006 aparece finalmente el Chevrolet Aveo. En 2006 llega a Colombia el Chevrolet Aveo, proveniente de GM Corea. Empieza, obviamente, la comercialización bajo el nombre de Chevrolet, porque el nombre inicial era Daewoo Kalos. Existió con motores inicialmente de 1.400 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea que entregaban 92.5 caballos de potencia, acoplados a cajas mecánicas de 5 velocidades. El peso era bastante reducido porque se quedaba en 1.085 kilogramos. A su vez, y después del lanzamiento de las versiones 1400, esas versiones 1400, ojo a este detalle, eran incorporadas inicialmente solamente con la carrocería coupé. Posteriormente llegaron las versiones 1600 con 103 caballos que se pondrían en las carrocerías de tipo sedán. Bien, vamos a continuar con un nuevo producto de origen GM Corea. Estamos mencionando al Chevrolet Captiva. El Captiva era una camioneta, lo podríamos considerar un SUV de tipo crossover, de tamaño compacto, que fue vendida en este caso como Chevrolet Captiva o Captiva Sport. Incluso en Estados Unidos se vendió como Chevrolet Equinox. En otras regiones se vendió como Daewoo Windstorm, como Pontiac Torrent, como Saturn Vue, como Suzuki XL7, como GMC Terrain, como SAF 94X y como Opel Antara en Alemania. Este vehículo fue comercializado bajo muchos nombres dentro del grupo General Motors y debemos mencionar que fue ensamblado en 3 plantas exclusivamente. La primera de ellas en Corea del Sur, la segunda en Rusia y la tercera en México, de donde provenía directamente para mercados como el colombiano. Vamos a mencionar los motores. Los motores que llegaron a ser utilizados en esta Chevrolet Captiva eran motores 2.4 de 4 cilindros en línea que producían 136 caballos. Existió un motor 3200 V6 de 230 caballos y para el mercado norteamericano se ofertaron motores 3500 y 3600, ambos con 6 cilindros en V que producían entre 215 y 250 caballos de potencia. Bueno, en 2007 aparece una nueva generación de la famosa Chevrolet Silverado dentro del catálogo de full-size pickups norteamericanas. Este Chevrolet Silverado hace uso de una nueva plataforma conocida como la GMT 900 en versiones 1500, 2500 y 3500. Este vehículo pues se producía con carrocerías sencillas, carrocerías Space Cab, Crew Cab, Space Cab o Crew Cab, las Double Cab y las famosas Big Dually, que eran las camionetas que tenían doble rueda en el eje trasero. Recibió el North American Car of the Year, el premio en el año 2007 como mejor camión producido durante ese año y se movía gracias a una nueva generación de motores Vortec. El motor más pequeño era un 4300 V6 de 195 caballos. Existieron motores 4800, 5300, 6000 e incluso 6200
todos ellos de 8 cilindros en B, con potencias de entre 295 y 403 caballos de potencia. En 2007 aparece un nuevo producto de la filial General Motors Corea. Estamos hablando de la Chevrolet Vivant. Llega a Colombia una camioneta de tipo minivan, más pequeña que el Opel Zafira, más pequeña que la Chevrolet HHR, proveniente de la filial coreana de General Motors, inicialmente conocida como Daewoo Takuma. Este Daewoo Takuma incorporaba un motor 2 litros de 4 cilindros en línea que producía 125.4 caballos de potencia, contaba con una caja automática de 4 velocidades exclusivamente y el peso estaba en torno a los 1.407 kilogramos. Para 2007 se presenta una nueva generación, un ligero restyling o facelift del Chevrolet Spark o del famoso Daewoo Matiz, enfocado fundamentalmente para el uso de servicio público. En Colombia se conoció como el Chevrolet Taxi 724 Cronos. Utilizaba el mismo motor de 995 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea de 65 caballos de potencia, caja de 5 velocidades mecánica, 795 kilogramos de peso, y en ese entonces General Motors con Motores lo ofrecía con una garantía de 2 años o 30.000 kilómetros. Bueno, para el año 2008 debemos tener en cuenta una cifra muy importante, y es que el precio del combustible en los Estados Unidos alcanza los $4 por galón. Y las ventas, por obvias razones, de las camionetas se desploman en los Estados Unidos y en Canadá. Es por esto que General Motors anuncia un plan para cerrar 4 fábricas de camionetas dentro de los Estados Unidos, no solamente de camionetas, sino también de SUVs, deshaciéndose de nada más y nada menos que 8.350 empleos. Y ese mismo año, en 2008, pone a la venta la famosa marca Hummer. En 2009 aparece un nuevo producto de la filial General Motors Corea. Estamos hablando del Chevrolet Cruze. El Cruze no es otra cosa que la evolución, la nueva generación del Chevrolet Optra. Este vehículo utiliza la misma plataforma Delta que utilizó en su momento el Chevrolet HHR. Fue vendido como Chevrolet Cruze, en Australia fue vendido como Holden Cruze, y en ciertas regiones de Corea fue conocido como Daewoo Lachetti Premier. Fue ensamblado en Corea del Sur, también lo hizo en Estados Unidos, en México e incluso en Brasil. Inicialmente incorporaba motores 1600 de 124 caballos. Ese motor no se vendió en Colombia. También fue comercializado con motores 1800 de 141 caballos. Y finalmente con motores 2 litros diésel de 125, 150 y 163 caballos de potencia. Importante, el segundo periodo del 2009, más exactamente, el 1 de junio del 2009, General Motors se declara en bancarrota. El mayor fabricante de automóviles del mundo durante todo el siglo XX, el 1 de junio del 2009 se declara en bancarrota, se acoge a la ley de bancarrota de los Estados Unidos y espera, en este caso, que el gobierno norteamericano le apruebe un desembolso de dinero descomunal para poder salvar la producción y el desarrollo de las actividades dentro del gran conglomerado industrial de General Motors. Bien, para 2010 hay una buena nueva, y es que se introduce, después de prácticamente 8 años de producción suspendida, la quinta generación del Chevrolet Camaro. Aparece esta generación del Chevrolet Camaro después de 35 años de producción continua. En el año 2002 cesa la producción por bajos volúmenes de ventas. Y bueno, debemos tener en cuenta que algo que aseguró el éxito comercial de esta quinta generación del Chevrolet Camaro fue que apareció en la reciente saga de películas de Transformers.
En 2010, antes de 2010, el vehículo fue lanzado en el 2010, pero debemos devolvernos 3 años. 3 años antes, en el 2007, aparece la primera película actual de Transformers. Aparece un Chevrolet Camaro amarillo, recuerden ustedes a Bumblebee. Esto pues permitió que se pudiese anticipar, mostrarle al mundo un rediseño completo e internamente pues la utilización de una nueva plataforma en el Chevrolet Camaro. Fue inspirado en el Camaro de 1969. Vemos muchos detalles retro a lo largo y ancho de la carrocería y no debemos pasar por alto mencionar que se utilizaron motores V6 y motores V8 para las diferentes versiones que se comercializaron. Los motores V6 eran de 3.600 centímetros cúbicos, entregaban 312 caballos de potencia y los motores más grandes provenientes del portafolio de Corvette eran motores LS2 V8 de 6.200 centímetros cúbicos de entre 400 y 426 caballos de potencia. Estos motores estaban dirigidos básicamente para las versiones SS. Bien, en 2011 aparece la primera generación de vehículos eléctricos, bueno, híbridos en este caso, conocidos como Chevrolet Volt. Estos Volt, pues este vehículo era impulsado por un motor a gasolina y otro eléctrico con una potencia máxima de 111 kilowatts o lo equivalente a 149 caballos de potencia. Este motor entregaba una nada despreciable cifra de torque de 370 Nm. Debemos mencionar que para el modelo 2011 del Chevrolet Volt se incorporaba una batería de iones de litio de 16 kilowatts hora. La autonomía realmente era muy buena porque ofrecía un recorrido de 35 millas o 56 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico. La velocidad máxima era de 100 millas por hora, algo así como 160 kilómetros por hora. El 0 a 100 lo realizaba en 9.2 segundos en modo eléctrico y en 9 segundos lo realizaba con el motor de gasolina asistiendo la operación eléctrica del mismo. El diseño exterior pues básicamente nos hacía alusión a una carrocería de tipo hatchback de 5 puertas, obviamente de tamaño mediano para uso familiar. Bien, en 2011 aparece la nueva generación del Chevrolet Aveo, conocido como Chevrolet Sonic. Este nuevo Sonic pues estaría disponible con carrocerías hatchback y con carrocerías sedán exclusivamente. Se abandonaría en este caso inicialmente la producción de las carrocerías de tipo coupé. Este nuevo Chevrolet Aveo, bueno, Sonic, se vendería en diferentes mercados bajo el nombre de Chevrolet Nuevo Aveo o T300, que era la denominación, el código interno del proyecto. Se vendería como Chevrolet Sonic, ejemplo Colombia o incluso Estados Unidos, y en Australia se conoció o se vendió como Holden Barina. Este vehículo utilizó motores 1200, 1400, 1400 turbo, 1600, 1800 e incluso un motor 1300 diésel que se vendió muy bien y tuvo una muy buena recepción, muy buen éxito en mercados como el europeo. Bien, en 2011 vamos a cerrar el año 2011 mencionando que el 3 de noviembre de este año Chevrolet pues celebra sus primeros 100 años de existencia, de vida. Fue presentado el balance general del año 2010. Destacó la venta de 42.6 millones de unidades Chevrolet hasta el momento, lo que significaba un ritmo de venta, óigase bien, de un Chevrolet cada 7.4 segundos en los primeros 7 mercados globales de la marca para el año 2010. ¿Cuáles eran esos principales 7 mercados? El primero de ellos Estados Unidos, el segundo Venezuela, el tercero Colombia, el cuarto Brasil, el quinto China, el sexto Canadá y el séptimo Uzbekistán. El 60% de las ventas de Chevrolet a nivel mundial fueron realizadas fuera de los Estados Unidos y en sus 100 años de vida Chevrolet vendió más de 209 millones de vehículos,
lo que lo convierte en la marca más vendida en todo el mundo. Bien, para 2012 aparece un nuevo producto de GM Corea. Estamos hablando del Chevrolet Trax o Chevrolet Tracker. Dos nombres como fue comercializado el vehículo en diferentes regiones. Fue vendido como Chevrolet Trax en Estados Unidos y Tracker en Latinoamérica, y en Australia se vendió como Holden Trax. Este vehículo se exhibe por primera vez en el Salón de París del 2010. Hace uso de una nueva plataforma, la plataforma Gamma 2, que comparte con el Chevrolet Corsa C, el Chevrolet Aveo y el Chevrolet Sonic a su vez. Fue ensamblado en Corea del Sur y en México, y dependiendo del mercado utilizó motores 1400, 1600, 1800 en gasolina, con potencias de entre 128 y 138 caballos de potencia, e incluso para el mercado europeo existió una versión 1700 diésel que entregaba 128 caballos de potencia. En 2013, y a Colombia, llega un producto de origen brasilero de General Motors Brasil, conocido como Chevrolet Cobalt. Este Cobalt fue producido en GM Brasil, también en Colmotores en Colombia y en Asaka, Uzbekistán. Estaba equipado con una nueva generación de motores conocidos como Econoflex de 1400 y de 1800 centímetros cúbicos. Este vehículo utiliza la plataforma GSV, que hace alusión a Global Small Vehicles de General Motors, que compartirían también con el Chevrolet Spin, el Chevrolet Onix y el Chevrolet Prisma. A Colombia llegó exclusivamente con este tipo de carrocería, la carrocería sedán. Debemos tener en cuenta que este vehículo solamente compartía su nombre con las versiones norteamericanas, nada más. Todo el vehículo en su esencia era totalmente distinto al Chevrolet Cobalt norteamericano. Bien, en 2013 llega al mercado una nueva generación de camionetas Chevrolet Silverado. Esta nueva generación pues presentaba un aspecto exterior totalmente renovado, tanto a nivel de exterior como a nivel de interior. Debemos mencionar que esta generación de camionetas full size estrenaron una nueva plataforma conocida como la K2XX o K2XX. Tenía como particularidad esta plataforma que era un bastidor de acero de alta resistencia hecho con tecnología de hidroformado. Se movía gracias a la utilización de motores Ecotec de entre 4.300 y 6.200 centímetros cúbicos, potencias que estaban de entre los 285 y los 420 caballos. Existió un motor Vortec de 6.000 centímetros cúbicos que desarrollaba 360 caballos, y a su vez existieron también sus variantes diésel gracias a los famosos motores Duramax de 6.600 centímetros cúbicos V8, que desarrollaban potencias de entre 397 caballos y 445 caballos de potencia. Bueno, en 2013 aparece la séptima generación del Chevrolet Corvette, conocida como Chevrolet Corvette C7. En ese orden de ideas, pues debemos mencionar que fue exclusivamente fabricado en la planta de Bowling Green en el estado de Kentucky, considerado el Corvette más eficiente de la historia, mejorando los 9 litros a los 100 kilómetros del anterior Corvette C6, según la EPA. Para los que no saben, la EPA es la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos, la agencia medioambiental, la agencia de protección medioambiental de los Estados Unidos. Este Corvette C6 nuevamente fue comercializado con carrocerías coupé y con carrocerías de tipo cabriolet. Contaba con motores V8 por obvias razones. El primero de ellos, el LT1 6200 V8 de 455 caballos de potencia, que se utilizaba en la versión Stingray. La versión Z06 hecho mano de la versión LT4, también de 6200 V8. Este motor desarrollaba 650 caballos de potencia. Vamos a ver que el ZR1, la versión de calle más deportiva, incorporaba el LT5,
un motor de 6.200 centímetros cúbicos, era el primer motor supercargado de esta generación que entregaba 755 caballos de potencia, y finalmente el C7R, un vehículo destinado exclusivamente para competencias automovilísticas alrededor del mundo y especialmente las 24 horas de Le Mans. Este vehículo echaba mano de un motor 5500 aspirado naturalmente V8 que entregaba 491 caballos de potencia. Este vehículo, recordemos, se conoció como el C7R. Y ya que hablamos del C7R, pues este vehículo compitió en el campeonato WeatherTech de la Sport Car en la clase GT de Le Mans, precisamente. Bueno, en 2013 aparece en su afán de introducir nuevas tecnologías al mercado el Chevrolet Spark EV o EV, Electric Vehicle. Un Chevrolet Spark 100% eléctrico se puso a la venta en junio de este año, del 2013, en los estados de California y Oregon. California fundamentalmente porque es el estado que presenta los más altos niveles de contaminación y de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera dentro de la Unión Americana. Y a su vez también se vendió a partir de junio en Corea del Sur. Solo que debemos aclarar lo siguiente, y es que en Corea del Sur arrancaron las ventas en octubre, en junio en los Estados Unidos y en octubre en Corea del Sur. Este vehículo contaba con un motor de imanes permanentes de 97 kilowatts, la traducción o su homólogo eran 132 caballos de potencia, tenía una autonomía según la EPA de 82 millas por galón, algo muy bueno porque estamos hablando de 132 kilómetros por galón, y realizaba pues un 0 a 100 en apenas 7.7 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 145 kilómetros por hora. Para el año 2015 aparece una nueva generación de vehículos con destino a la policía, al Cuerpo Oficial de Policía de los Estados Unidos. Estamos hablando del Chevrolet Tahoe PPV. Ese PPV o PPV hace alusión a Police Patrol Vehicle. Estos vehículos eran muy demandados por los cuerpos oficiales, dado gracias a su robustez, obviamente, y a la versatilidad que ofrecían, convirtiéndolos en los vehículos policiales Chevrolet más vendidos en la última década en los Estados Unidos. Es utilizado, en este caso, este tipo de vehículos fueron utilizados por municipios locales y estatales, por funcionarios del gobierno federal, para patrullaje, primera respuesta, trabajos o operaciones tácticas y patrulla fronteriza. Lo movían motores Ecotec de 5.300 centímetros cúbicos V8 que producían 355 caballos de potencia, acoplados a transmisiones automáticas Hydra-Matic de 6 velocidades adelante. Aquí vemos en la parte superior pues vehículos equipados con sistemas de iluminación especiales en la parte superior del techo, e incluso en los parales o en los postes A contaban con defensas frontales específicas, sistemas de iluminación específicos, y al interior pues contaban con todo el sistema electrónico y de conectividad para garantizar plena comunicación con las centrales de policía existentes. Bien, en 2015 aparece un concepto bastante interesante dentro del grupo General Motors bajo la marca Chevrolet, y era el Chevrolet FNR Concept. Este FNR Concept introduce el nuevo eslogan de la marca a partir de entonces, que sería el Find New Roads o el Encuentra nuevos caminos, nuevas vías. Este Chevrolet FNR era un vehículo concepto eléctrico 100% autónomo que ofrece o que ofrecía en este caso una visión de lo que se consideraría a futuro la movilidad urbana. Fue desarrollado en China, más específicamente en la ciudad de Shanghái, en China, por la empresa conjunta Pan Asia Technical Automotive Center, conocido como PATAC, del grupo General Motors. El aspecto exterior, sobra decir, sobran las palabras para definirlo como un vehículo
de aspecto bastante futurista para el año 2015 precisamente. Bien, en 2016 aparece el Chevrolet Malibu, con la particularidad de que por primera vez en un vehículo de tamaño completo se ofrece una versión híbrida. Aquí en la parte superior vemos el tren motriz térmico, el motor a combustión, y en la parte posterior vamos a ver el conjunto o el sistema de baterías de iones de litio. Este Chevrolet Malibu, pues básicamente se produjo gracias a la siguiente frase. Los clientes medianos nos dicen que quieren una gran economía de combustible, tecnologías conectadas envueltas en un exterior magnífico. Esto lo decía para el año 2015 aproximadamente Jesse Ortega, el ingeniero jefe de Malibu dentro del grupo General Motors de la marca Chevrolet. Este Malibu pues era un sedán de tamaño completo que competía directamente con el Toyota Camry, con el Nissan Altima, con el Honda Accord, con el Mazda 6 y con las versiones más lujosas de los grupos Acura, Infiniti y Lexus. Existió con motores 1.5 turbo de 160 caballos y 2000 centímetros cúbicos turbo también de 250. La versión más interesante para la época no fueron las versiones turbo, sino la versión híbrida. Esta echaba mano de un motor a combustión, un motor de gasolina de apenas 1800 centímetros cúbicos con distribución variable de válvulas, 4 cilindros en línea de apenas 125 caballos de potencia, acoplado a un motor eléctrico. Este motor eléctrico podía producir 50 kilowatts o lo que serían 68 caballos de potencia para un total combinado de 182. Lo interesante de esto es que un sedán del tamaño del Malibu para el año 2016 podría ofrecer una autonomía real de 45 millas por galón. Su equivalente vendría siendo 72.4 kilómetros por galón. Algo muy interesante para un vehículo de tamaño completo con fines familiares. Bien, en este mismo año, en el 2016, sale la siguiente generación del Chevrolet Cruze, la segunda generación. Conocido internamente como el proyecto Fénix, era un vehículo por obvias razones más grande, más liviano, más eficiente y más sofisticado. Tuvo como referente el Mazda 3 Skyactiv y gracias a esto fue que se presentó un salto importante en términos de evolución con respecto a la anterior generación del Chevrolet Cruze. El automóvil, sencillamente, pues el Cruze es el automóvil más vendido de la marca a nivel mundial. Esto nadie lo puede negar. Fue producido en Estados Unidos, en México, en Corea del Sur y en Argentina. Se vende en más de 40 países alrededor del mundo y utiliza la plataforma Delta en su segunda generación, conocida como Delta 2XX. Echa mano a su vez de motores Ecotec de 1500 centímetros cúbicos turbo, estamos hablando de un Dowside, perdón, 1500 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea y 115 caballos de potencia para ciertos mercados. Y para el nuestro, voy a poner el ejemplo de Colombia y Estados Unidos, se comercializa con un motor 1400 turbo de 150 caballos de potencia. Aquí en las imágenes vemos exclusivamente la versión con carrocería sedán. También existe la carrocería hatchback. Bien, en 2016 aparece una nueva generación del el sedán más grande del portafolio Chevrolet, conocido como Chevrolet SS. Recordemos que las siglas SS dentro de Chevrolet hacen alusión a Super Sport. Este Chevrolet SS es un turismo del segmento E, en donde también compiten el BMW Serie 5, el Mercedes-Benz Clase E o incluso el Audi A6. Vamos a mencionar también por ahí de origen británico el Jaguar XF. Este pues es un sedán de tamaño completo, catalogado como un muscle car porque pues hace uso de los motores V8 del Corvette y pues es una réplica prácticamente del Holden Commodore, más específicamente del Holden Commodore BF, de origen australiano. Sí, de la filial australiana Holden del grupo General Motors. Es comercializado desde el año 2013 en los Estados Unidos
y utiliza la plataforma Z de General Motors, junto con el motor LS3 V8 de 6.200 centímetros cúbicos y 415 caballos de potencia, logrando el 0 a 100 en apenas 5 segundos. Un competidor muy fuerte para la época, incluso para modelos como el BMW Serie 5, el Mercedes-Benz E55 AMG o las versiones de Audi A6, el S6 especialmente. Bueno, en 2017, entramos al año 2017 y debemos mencionar el vehículo concepto más importante presentado hasta esa fecha y que fue el Chevrolet FNR X Concept. Ya sabemos que las siglas FNR hacen alusión a Final Roads. Este vehículo concepto se presentó en el Auto Show de Shanghái en el año 2017. Este FNR pues se considera uno de los autos conceptuales hasta el momento más avanzados y más evolucionados, producidos, diseñados, desarrollados y producidos por General Motors a partir de la filial Chevrolet, que verdaderamente logró ejemplificar la pasión de la marca por la innovación y el ingenio. Y a su vez, pues la misión de este vehículo sería mostrar las líneas de la futura Chevrolet Blazer. Bien, importante, llegamos quizás a una de las diapositivas para mí más importantes de esta última década. Nos ubicamos en el año 2017 nuevamente y vamos a presentar la última generación del Chevrolet Volt, ya no con V, sino con B, sumado a las siglas EV o EV, Electric Vehicle. Es un vehículo 100% eléctrico que pertenece al segmento B, vehículos que no superan los 4.2 metros de largo de longitud total. Su precio base en Estados Unidos para el 2017 era de $37.500. Contaba con un motor eléctrico de origen coreano del grupo LG de imanes permanentes que producía 150 kilowatts, algo así como 204 caballos de potencia. El 0 a 100 se calculó en 7.3 segundos. La velocidad máxima era de 145 kilómetros por hora, con el condicionamiento de que era limitado electrónicamente. La autonomía, algo genial, 383 kilómetros según la homologación de la Environmental Protection Agency en los Estados Unidos. La carrocería era fabricada de acero y de aluminio y su peso para ser un vehículo 100% eléctrico no era muy alto, dado de que se quedaba en apenas 1.625 kilogramos. Recordemos que en promedio, para los vehículos 100% eléctricos, el peso de la batería equivale a entre un 45 y un 55% del peso total del vehículo. Bien, para 2017 aparece la nueva generación del Chevrolet Equinox, nueva generación correspondiente a la tercera generación. Es el sucesor de la Chevrolet Captiva, de la cual hablamos hace unos momentos. Fue vendida en Australia como el Holden Equinox y a su vez también con ese mismo nombre en New Zealand o en Nueva Zelanda. Utiliza en este caso los mismos motores de los vehículos de los sedanes Malibu y la plataforma Delta 2XX del Cruze, exactamente la misma plataforma, el mismo bastidor. Se produce en China, en Canadá, en México e incluso en Argentina. Debemos mencionar los motores que se utilizan son motores Ecotec. El que nos llega a Colombia, que es un motor 1500 turbo, el mismo que anima al Chevrolet Cruze, solo que para las Equinox producen 170 caballos en lugar de 150 caballos de potencia. Para mercados como el norteamericano, se eligió un motor 2 litros turbo de 252 caballos de potencia y para mercados como el europeo se utilizan motores 1600 diésel de 136 caballos respectivamente. Bien, en 2018 se lanza la última generación y la generación actual prácticamente de la Chevrolet Silverado. Esta Chevrolet Silverado es más grande, más liviana y más ágil que la anterior generación presentada en el año de 2013. Esta Chevrolet Silverado, comercializada como modelo 2019,
Ofrece una distancia entre ejes de hasta 10 centímetros más larga que la generación anterior y una longitud total de hasta 4.1 centímetros mayor con respecto a la anterior generación. Siendo más grande, más amplia y más ligera, debemos mencionar que el peso se ha llegado a reducir hasta en 204 kilogramos si comparamos las carrocerías Space Cab o cabinas extendidas con motores V8 de la anterior generación y esta que corresponde a la actual. Vamos a ver que la nueva generación de motores ha cambiado bastante. La nueva generación de motores Duramax Diesel ya no es de 6.6 litros, sino de apenas 3 litros, 6 cilindros en línea y 277 caballos de potencia. Y las versiones gasolina arrancan con un 2.7 turbo de 310 caballos. Le siguen las versiones Ecotec con cilindrajes de entre 4.300 y 6.200 centímetros cúbicos, con potencias de entre 285 y 420 caballos respectivamente. El aspecto exterior del vehículo pues es supremamente imponente, es agresivo, demuestra mucha robustez precisamente porque lo que busca transmitir efectivamente este tipo de vehículos de trabajo es eso, fuerza, resistencia. Recordemos el famoso eslogan utilizado desde la década de los 90, el like a rock, el como una roca de resistencia de las camionetas full size del portafolio de Chevrolet en General Motors. Bien, en 2019 aparece el nuevo Chevrolet Blazer, inspirado fundamentalmente en el Chevrolet Camaro. Este Chevrolet Blazer pues es un SUV crossover de tamaño compacto, bueno, más que compacto, mediano, porque pues es un vehículo que alcanza casi los 4.7 metros de longitud total. Eh, Cuenta con la capacidad para 5 pasajeros en las versiones destinadas para América y de 7 pasajeros para las versiones comercializadas por el grupo General Motors en China. Se vende también con el nombre de GMC Acadia o GMC Acadia en los Estados Unidos. Adopta el diseño del Camaro, como lo mencionaba anteriormente, y se produce actualmente tanto en México como en China. Hay 3 variantes de motor. Arrancamos con una 2500 de 192 caballos, un 2.0 turbo de 231 y la que nos llega aquí a Colombia, que es la versión más deportiva, correspondiente a la versión RS, que cuenta con un motor 3600 V6 de 308 caballos de potencia. Bien, 2020, llegamos al año que actualmente va en curso y vamos a mencionar la aparición de la última generación del Chevrolet Corvette en su variante C8, la última generación. Es el primer Corvette con un motor ubicado en disposición central en la historia y es el segundo de General Motors desde que se produjo el Pontiac Fiero de 1988. Un motor en disposición central o motor central es un motor que se ubica exactamente por detrás de los pasajeros y por delante del eje trasero. Técnicamente es la configuración que ofrece el mejor comportamiento en términos deportivos, dado el mejor equilibrio en términos de distribución de peso en los dos ejes. Es por esto que muchos de los vehículos deportivos e incluso hiperdeportivos de las diferentes marcas comercializadas alrededor del mundo adoptan esta configuración técnica, incluyendo entre ellos a muchos modelos de Ferrari, de Lamborghini, de Bugatti, entre otros, incluso McLaren, por ejemplo. Vamos a ver que esta nueva generación de Chevrolet Corvette introduce una nueva generación de motores LT2 de 6.200 centímetros cúbicos V8 que producen 495 caballos de potencia. El 0 a 100 lo logra en apenas 2.9 segundos. Importante aclarar que requiere el paquete deportivo Z51. La velocidad máxima es de 194 millas por hora, algo así como 312 kilómetros por hora. Y actualmente se comercializa en los Estados Unidos a partir de $58.900. Este vehículo, así como las anteriores generaciones, se encuentra disponible tanto con carrocería coupé como con carrocería hatchback, convertible, coupé y convertible. Bien, este mismo año se lanza la generación número 12 de la Chevrolet Suburban,
un vehículo que adopta las líneas exteriores prácticamente calcadas de la última generación del Chevrolet Silverado. Es producida exclusivamente en la planta de General Motors ubicada en Arlington, Texas, en el estado de Texas. Ofrece, por obvias razones, el mayor espacio interior de cualquier SUV disponible a la venta en los Estados Unidos, unas tecnologías y unas características exclusivas y la mejor dinámica de conducción en el segmento de tamaño completo de camionetas de tipo SUV. Se introduce por primera vez suspensiones que hace un par de años se veían solamente en vehículos de muy altos vuelos deportivos. Estamos hablando de las suspensiones Magnetic Ride Control, suspensiones magnetorreológicas que gracias a reacciones químicas pueden producir que el aceite contenido dentro de las cámaras de los amortiguadores puedan endurecerse o suavizarse dependiendo de las condiciones de la ruta y de las oscilaciones laterales. Estas nuevas camionetas Chevrolet Suburban utilizan motores Ecotec con cilindrajes de entre 5.300 y 6.200 centímetros cúbicos y potencias que se encuentran entre los 355 y los 420 caballos. Debemos aclarar que estos vehículos no solamente se venden en Estados Unidos. Yo de hecho pensé que solamente se vendían en Norteamérica y no. Imagínense ustedes que también se venden en Rusia, en Medio Oriente, en los Estados Unidos, en Canadá, México, Chile, Panamá, Perú, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua e incluso en las Filipinas. Bien, para cerrar este tercer y último capítulo de la historia de Chevrolet, he recurrido a diseñar esta diapositiva que nos muestra el portafolio actual de Chevrolet en los Estados Unidos. Quiero que ustedes la conozcan también. El primer vehículo del cual vamos a hacer mención es en este caso el Chevrolet Spark. El segundo, el Chevrolet Sonic. Vamos a ver por aquí al Chevrolet Malibu. Y aquí vamos a ver al Chevrolet Impala, el sedán más grande. Vamos a ver el primer vehículo del portafolio eléctrico, que es el Chevrolet Bolt. En el portafolio de vehículos deportivos figura el Chevrolet Camaro, la nueva generación del Chevrolet Corvette C8 y el Chevrolet Corvette C8R. Adicional a esto, el portafolio norteamericano de Chevrolet nos ofrece un catálogo muy amplio de partes. Estoy hablando con esto de que podemos comprar cualquier motor y cualquier caja de transmisión para armar nuestro propio vehículo recurriendo al portafolio de partes de Chevrolet en los Estados Unidos. Pasamos a la nueva generación de Chevrolet Trailblazer. Aparece la Chevrolet Trax, tenemos el Chevrolet Equinox y tenemos el Chevrolet Blazer. Tenemos por aquí el Chevrolet Traverse, la Chevrolet Tahoe y el Chevrolet Suburban. Aquí tenemos la Chevrolet Colorado, la camioneta pickup ligera, la compacta. Tenemos aquí la Chevrolet Silverado y aquí tenemos las Chevrolet Silverado Heavy Duty. Finalmente tenemos el portafolio de vehículos comerciales del grupo General Motors a través de Chevrolet en los Estados Unidos. Aquí tenemos las Chevrolet, en este caso con bastidor para carrozar, las Chevrolet Express, en este caso con carrocería panel, la Chevrolet 4500 con bastidor, la Chevrolet Express para pasajeros, las series N de origen Isuzu japonés y finalmente los camiones 4500 y 5500 que se venden en Norteamérica. Ahora bien, vamos a comparar ese portafolio con lo que se vende actualmente en Colombia. En Colombia el portafolio es bastante diferente, dado que el enfoque de General Motors es más coreano en Colombia que obviamente en los Estados Unidos. Aquí arrancamos con el Chevrolet Spark, pasamos al Beat, la nueva generación de Onix traídos de Brasil. Tenemos el deportivo, que es el Chevrolet Camaro de origen norteamericano. Tenemos unas cuantas versiones elevadas de suspensión del Chevrolet Spark, del Chevrolet Onix, la Chevrolet Tracker, la recién lanzada Chevrolet Captiva de origen SAIC chino, la Chevrolet Equinox, la Chevrolet Blazer, la Chevrolet Trailblazer con motor diésel, el Chevrolet Traverse y el Chevrolet Tahoe de anterior generación. Tenemos las D-Max, en este caso
Chevrolet D-Max y Chevrolet D-Max High Country de origen Isuzu, las últimas generaciones de origen Isuzu. Las Chevrolet N300, tanto con carrocería de tipo para pasajeros como la carrocería de tipo panel. Y finalmente el Chevrolet Beat con destino a ser utilizado como vehículo de taxi. El portafolio de automóviles de Chevrolet en Colombia pues no es el mismo de hace 20 años, en donde las mayores alianzas se producían con marcas japonesas. Vemos que el portafolio de automóviles y de camionetas pequeñas es eminentemente coreano y chino, y lo mismo sucede prácticamente con los vehículos utilitarios. No vemos toda la generación de vehículos utilitarios que se presentan en los Estados Unidos por obvias razones. En donde sí es muy fuerte el portafolio Chevrolet colombiano es en los camiones. En un comienzo, recién comenzábamos esta presentación, mencionábamos que el portafolio de Chevrolet ha sido muy amplio a lo largo de la historia de la historia automotriz en Colombia, precisamente por su presencia en el segmento de vehículos pesados y de camiones. El reconocimiento que tiene Chevrolet como marca en nuestro país es inmenso, dado que le ha aportado muchísimo al desarrollo de la industria en este aspecto. Y es por esto que todo el portafolio que vende Chevrolet en Colombia actualmente es de origen Isuzu. Empezamos por las series N de camiones ligeros, NHR, NKR, NPR, NPS y NQR. Esta misma serie N está disponible en presentación de bastidores de tipo araña para ser carrozados como buses o bucetones de servicio público en NKR, en NPR y en NQR. Ya en términos de camiones semipesados y pesados, tendríamos que mencionar a las series F, las series FRR, FTR, FVR, FVZ y FRR, que sería la utilización de bastidores para carrozar vehículos de servicio público. Finalmente, las series LV, que prestan su servicio para ser carrozados como vehículos de transporte intermunicipal, transporte de pasajeros. Hasta aquí, queridos amigos, hemos tenido el gusto de presentarles la historia completa de la marca Chevrolet a lo largo de estos más de 100 años. Para Autoexpert Latam, en mi nombre, Sergio Orjuela, ha sido un gusto total poder escarbar en la historia y poderles compartir a través de este medio un poquito de lo que ha sucedido con el fabricante más grande y más importante del mundo en los últimos 100 años. Espero que nos sigan acompañando en una nueva entrega de Expert History. A todos ustedes les deseo un feliz día. No olviden de suscribirse, de compartir, de preguntar y obviamente de darle like y activar la campanita para recibir oportunamente todas las novedades que este canal con todo el cariño produce para ustedes. Que tengan un feliz día.